qué es el hidrógeno, qué plantea y sobre todo qué soluciones nos trae y qué retos va a tener que superar. ¿Vale? Sí. Un poco por, ¿no? Yo ahí sí que estoy pez totalmente. Sí. Pues bueno, el más hidrógeno, todavía de lo que estaba con el tema nuclear, ya decir. Sí. No es competencia de la energía nuclear, ni del carbón, ni del gas del gas natural podríamos matizarlo un poco más, porque es un vector energético, es realmente un equivalente a la electricidad. Es decir, el hidrógeno no te lo encuentras en un depósito, como puede pasar el gas natural. El hidrógeno lo tienes que fabricar a partir de una fuente de energía previamente. Vale, pero bueno, para que lo entendamos, el hidrógeno, ¿para qué usos tendrá? ¿No? O sea, ¿para qué lo vamos a explotar? El hidrógeno es un combustible. ¿Por qué es importante tener en cuenta el hidrógeno? El hidrógeno es un combustible que luego, una vez que lo has generado, se puede utilizar pues para hacer que un coche se mueva, vale, para calentar una casa o para, bueno, pues para cualquier cosa que hoy en día se podría estar utilizando gas o gasolina o petróleo. O sea que ahí sí, en esos mercados sí que va a ser competencia. Reemplazaría pues el uso de gasolina en un coche o el uso de gas natural en una cocina para cocinar o para la calefacción. ¿Y por qué es tan interesante el hidrógeno? O sea, ¿por qué nos interesa más o puede interesarnos más el hidrógeno que la gasolina? Porque el hidrógeno te lo puedes generar. ¿Quién? Lo puedes fabricar. ¿Quién? Cualquier persona puede fabricar hidrógeno. Necesitas un electrolizador. Un electrolizador es un aparato que tú lo conectas a la electricidad, le pones agua y te separa los dos componentes del agua, que son hidrógeno y oxígeno. Entonces es un proceso que es intensivo energéticamente. Necesitas mucha electricidad, al menos tanta como, es decir, más de la que luego lo vas a sacar a ese hidrógeno, para poder producirlo. Entonces, a esto se vincula con la integración de energías renovables en el sistema. Como las energías renovables son no discrecionales o no despachables, también hay gente que los utiliza, lo que haríamos es, en los momentos que nos sobra energía renovable, porque hay muchísimo viento o hay muchísima producción solar, en ese momento utilizas ese exceso de electricidad para generarte hidrógeno. Y balanceas el sistema. Y en los momentos que necesites utilizar ese hidrógeno, lo puedes utilizar para volver a generar electricidad. No sería una aplicación muy, muy útil. O bien directamente lo utilizas para reemplazar la gasolina o el gas natural. Puedes almacenar con ¿qué has dicho? El electrolizador. Con el electrolizador podrías almacenar el hidrógeno. Necesitarías un depósito al lado. El electrolizador lo que hace es producirte el hidrógeno. ¿Y eso sería económicamente viable o a día de hoy no? Hay varios reto, puntos. ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico, primero necesitas una inversión muy importante. A nivel de infraestructura para... El electrolizador es una máquina muy cara. Es una máquina muy cara porque tiene además metales que son muy caros, platino, etcétera, que hacen que además que sí, van a bajar de precio, pero están muy condicionados por la materia prima que utilizan. Con lo cual, es una máquina que va a valer bastante dinero y además tienes que conectarla a la red, con lo cual también es dependiente del precio de la electricidad. Claro. Con precios de electricidad muy elevados y un CAPEX muy elevado, el hidrógeno que te va a salir pues probablemente sea muy elevado y vas a tener difícil competencia con otras fuentes de energía directamente. Eso sería alguno de los retos que ahora mismo tiene que superar. Ahora, en un escenario de muchísima penetración de energías renovables, en las que haya determinadas horas del día que sea la electricidad prácticamente regalada, que ese es el objetivo, el escenario más probable. De hecho, pues hace poco hubo una reforma del mercado eléctrico para permitir los precios negativos, que hubiesen determinados momentos del día en que comprar electricidad te pagasen por comprarla, porque está el sistema inundado de electricidad de la que viene de las renovables. El hidrógeno sí que tendría sentido. Si cobras por producir el hidrógeno y te ayuda pues a compensar, ¿no? Pues, la inversión y abaratar el precio. Y eso sería a nivel, se podría, bueno, entiendo que todavía estamos plantando las semillas del hidrógeno, pero en los más previsores o los que son capaces de ver más en el futuro impulsando esta tecnología, piensan en una aplicación industrial y doméstica, o solo industrial, o primero industrial, o... Es decir, ¿qué nos va a dar el hidrógeno fase, en el día a día de
lo las más personas realista sería en de a hacer... pie. Ahora mismo se apuesta mucho por la electrificación y llevar el hidrógeno a aquellos procesos industriales que no es posible electrificarlos porque son de muy alta temperatura. Pero todo lo que se pueda electrificar. Ahora mismo es la tendencia que se sigue. Pero aún así el hidrógeno pues tiene nicho, por ejemplo, pues para... la industria de los fertilizantes, por ejemplo, necesita mucho hidrógeno. Ese hidrógeno ahora mismo está sacando el gas natural directamente por un proceso, un transformado, ¿no?, de gas natural, se le extrae. El gas natural es metano, que es CH4, es decir, tiene 4 átomos de hidrógeno cada molécula. Ahora mismo el gas natural está carísimo, con lo cual pues puede ser interesante hacer una producción de hidrógeno que reemplace a ese hidrógeno gris, que se llama, el que viene de combustibles fósiles. Se llama hidrógeno verde, ¿no? Por eso se dice hidrógeno el verde. Que viene de las fuentes renovables. Es el que está conectado a un electrolizador al sistema, o bien a una pequeña instalación de producción renovable, vale, que puede ser solar o eólica, y todo el hidrógeno que te produce viene de esas fuentes. O sea que el hidrógeno renovables. Está más planteado a día de hoy para sector industrial más, ¿no? Ese sería el primer paso. Hay otra línea que es inyectarlo en la red de gas natural, reemplazando parte del gas natural. Inyectarlo, ¿no? Claro. Hasta incluso el 20%. ¿Y qué ventaja tendría eso? Pues que, por ejemplo, si inyectan, ahora mismo el límite legal de inyección es el 5%, pero si inyectan el 5%, vamos a suponer el 5% del consumo de gas que tú haces es de una fuente que no tiene carbono. Vale. Es decir, que reducirías tus emisiones de CO2 en un 5%. Vale, o sea que a nivel sostenibilidad el hidrógeno también es muy interesante, ¿no? Al nivel de bajar emisiones, por supuesto, sí. Vale.